La lectura del libro de Daniel me hizo retornar a mi memoria artículos de Freud, de Lacan, como también recordar que la introducción del psicoanálisis en el medio científico no es actual. Hay razones por las cuales entra, irrumpe y podemos decir que continúa aún. El industrialismo a principios del siglo XX, con el nacimiento de la familia conyugal y el apogeo del cientificismo, todo esto enmarcado en un pensamiento ligado al positivismo, contribuyeron al surgimiento de malestares, ya que el lema trabaja, produce y consume, es propio del capitalismo, anula la posibilidad de que un sujeto se pregunte por el deseo. ¿Qué deseo? ¿Cuál es mi deseo? Esta entrada la hace Freud de la mano de pacientes a quienes él denomina histéricas y las presenta con la singularidad de los historiales. Esta introducción la hago porque Daniel analiza con suma precisión el sentido dado a lo largo del tiempo a la histeria desde lo que él denomina historiografía y filología de la histeria, en el capítulo 3, hasta lo que él llama aportes de Lacan a la lectura del síntoma de histeria, la histeria como discurso. En el correr de sus páginas hay 4 párrafos que me hicieron reflexionar y, escribir para leerles a ustedes. En el capítulo 1, leo: no hay una definición concluyente, universal, canónica, acerca de lo normal en el viviente humano, a excepción de que se abandone el inconsistente modelo conceptual estático. Retomando este concepto, me pregunto, ¿qué significa normalidad desde un punto de vista psicoanalítico? Y suponiendo que se dejara definir, posee formas diversas, existe una buena normalidad y una mala. Reflexionando sobre esta problemática, advierto que, más allá del intento de definir la normalidad anormal, me distancio de poder conceptualizar la estructura de la normalidad normal. Cuanto más me acerco a estas reflexiones, más evidente me parece que la normalidad no es un concepto analítico, sino inequívocamente antianalítico. Para un analista, hablar de la normalidad es como tratar de describir la faz oscura de la luna. Podemos imaginarla, enviar cohetes, tomar fotos, formular teoría, pero a dónde no llega. Me pregunto, ¿existe verdaderamente una estructura normal? Y si existe, ¿por qué tenemos que abandonar el área psicoanalítica tan cómodamente anormal para lanzarnos sobre las huellas de los normales? Tal vez para explicarnos hasta qué punto están enfermos. El que se denomina normal, cuya normalidad para nosotros podrá ser patológica, no quiere saber nada de nosotros analistas. Aún más, desconfía de nosotros. Recuerdo el caso de un papá, del papá de un paciente, que cuando intervengo con expectativas sobre su pequeño hijo, me responde: ¿usted es psicólogo? ¿Creen en milagros? Entonces, ¿por qué preocuparnos por estos normales que no quieren saber nada con el psicoanálisis? ¿Cuáles son las manifestaciones, me pregunto, de los afligidos por la normalidad? Podemos suponer que se trata de aquellos conforme a la regla, que no demuestran ningún síntoma, excepto en algunos casos que sufren de fenómenos psicosomáticos. Es lícito que un analista establezca una oposición entre normal y neurótico, lo que no impide que otro analista diga que es normal ser neurótico. Estamos frente entonces a 2 significaciones principales del concepto de normalidad.
Decir que la neurosis es un fenómeno normal nos remite a una noción de cantidad, a la norma estadística. Si por lo contrario establecemos una oposición entre normal y neurótico, se va a tratar de una noción de cualidad. En este caso, utilizamos la idea normalmente aceptable de una norma social, para lo cual proponemos el término norma normativa, con el objeto de mantener la distinción entre atributos de cantidad y calidad. La norma normativa designa algo hacia lo cual uno tiende, donde por consiguiente se haya incluido un ideal. Lo cuantificable, la norma estadística, posee un indiscutible interés sociológico, pero su interés psicoanalítico es relativamente menor. ¿Qué es un ser normal? Mi diccionario me informa que normal quiere decir regular, promedio, ordinario. ¿Nos permitirá esto detectar regulares patógenos y ordinarios patológicos? Las personas regulares llegan a las calles. A un gran número de gente le interesa vivir conforme a las reglas. Y los niños juiciosos entran dentro de estas reglas. Por lo tanto, esta pequeña excursión por la erudición léxica pone a la luz la ambivalencia que se atribuye a la noción de normalidad, aprobación y condena a la vez. Si nos repugna ser ordinarios, no por esto deseamos ser anormales. Esta ambigüedad implícita en el calificativo nos indica ya que se trata de dos sectores diferentes de nuestro ser, uno de los cuales quiere ser conforme a las reglas, mientras que el otro busca escapar de ellas. Pero más allá de esta inherente ambivalencia, lo normativo es un valor subjetivo, es decir, que la idea que un sujeto se hace de su propia normalidad solo puede entenderse en relación con una serie de referencias, por ejemplo, ante los ojos de quién, forzosamente será en relación a una norma que no existe. En el mismo capítulo, Daniel dice: el otro con mayúscula en el psicoanálisis lacaniano no es considerado como el otro sujeto, que es secundario respecto del sentido que toma el otro con mayúscula como orden simbólico. Coincido con Daniel en que el primer esbozo de todas las normas posibles es este orden simbólico, y está proporcionado evidentemente por el discurso parental. Para el niño, lo normal es lo familiar, lo reconocible, lo que se acepta en la casa. Lo siniestro es esa inquietante extrañeza de que hablaba Freud y es lo normal, lo que surge en nosotros, pero que se recorta dentro de un trasfondo familiar. Tenemos entonces extraño y conocido. La aparente oposición no es tal. El ansia de escapar a la conformidad es el deseo de transgredir las leyes familiares. En cambio, querer ser normal es, en primer lugar, un intento destinado a no perder el amor del otro, respetando entonces sus reglas y aceptando sus ideales. De este modo, los niños y los adultos hacen esfuerzos considerables por comportarse normalmente. Por lo tanto, para todos, la norma es la identificación con el deseo del otro. Aparte, sin este deseo es imposible empezar a la vida. Este deseo del otro será pues patógeno o normativo, en tanto posibilite u obture el alejamiento de los significantes memoriales y permita desprender a cada quien lo propio. Para la teoría psicoanalítica, esta norma se definirá en función del concepto de estructura ética. Estructura normalizante en la medida en que existe el niño y regula las relaciones de parentesco y la sexuación.
Resolver la problemática etílica es la buena normalidad. Todos encuentran una solución a la inaceptable situación etílica, ya sea una solución neurótica, psicótica o perversa. No es fácil distribuirla según una escala normativa. Se trata entonces de considerar una primera alienación a un mundo familiar y luego la separación de ese mundo. Esta separación o salida indica una división en el ser humano entre un arraigo familiar y ese llamado del otro a la responsabilidad de abandonar lo familiar. Esta división del ser es lo imposible de curar. Por lo tanto, se crea de esta manera el estatuto de la insatisfacción. Estamos divididos para siempre entre un arraigo y un desarraigo. Será por esto que el psicoanálisis toma lo que la ciencia expulsa, la palabra del paciente, lo que dice, cómo lo dice y quién lo dice. El quién lo dice promueve un movimiento desde lo anónimo de un fenómeno, supongamos el característico, a la subjetividad más profunda, como lo plantea Daniel cuando dice: la regla fundamental de la asociación del paciente permite la producción de un saber sobre ese decir de la verdad, saber nuevo, distinto del saber universitario, que no es sino otra variante del amo, en la página 102. Entonces, el síntoma es una estrategia que inventa el sujeto a fin de existir en una situación complicada de vivir. Podemos plantear al síntoma como una defensa, como una posición subjetiva forzadamente elegida. Es una respuesta al deseo del otro, al por lo tanto, los síntomas. El síntoma además cumple la función del ego, oculta una verdad a tal punto que alguien puede sufrir muchísimo por estar compelido a acciones que quisiera practicar. Daniel en el capítulo 2 dice: la estrategia de la nueva sociedad de masa de consumidores parece una filigrana de conceptos centrales del psicoanálisis, pero articulados de modo perverso. Este párrafo me resulta especialmente interesante, ya que reafirma que la perversión es intrínseca a la especie humana. Constituye un hecho común presente en todas las culturas, que supone la existencia previa del lenguaje y de leyes que transforman lo bestial en humano, siendo la que previene todo el paradigma que mantiene la cohesión del grupo. Para que existan lazos sociales será necesaria la renuncia a toda satisfacción sin límite. Esto me lleva a preguntarme: ¿existe una sexualidad normal? Freud subrayó claramente desde su previo ensayo en 1905 que la barrera entre una sexualidad llamada normal y una lesbiana era más bien frágil. Después de haber caracterizado la neurosis como el polo positivo y a la perversión el negativo en función de una misma problemática sexual, añadía: en los casos más favorables, gracias a ciertas restricciones efectivas y otras modificaciones, puede producirse una vida sexual normal. Es evidente que Freud considera la vida sexual como elegida por el azar y una vida sexual exitosa casi como un lujo. En cambio, hallaba trivial lo que es llamada la credulidad del amor y la sobreestimación de las perfecciones del objeto sexual. Con respecto a esto, Freud establece la distinción entre la vida erótica de la antigüedad y la de épocas posteriores. Las costumbres sexuales cambian considerablemente. Los griegos glorificaban la pulsión sexual en detrimento del objeto, mientras que el hombre moderno idealiza el objeto sexual al mismo tiempo que menosprecia la pulsión. Podríamos cuestionar la
codificación antigua, como si también la legitimación de los mitos de la actualidad. Los sex shops, las películas pornográficas, las comedias musicales, idealiza la cuestión en cuanto tal. Y entonces surgió una manifestación erótica, mientras que los objetos no se individualizan, más bien es intercambiable. Notarse en la práctica psicoanalítica no existe, hoy como siempre, escuchamos. La amo y sin embargo no puedo hacer el amor con ella. Pero también escuchamos. Hago el amor con ella, pero no la amo. Son suposiciones frente al proceso sexual. De lo cual se desprende que aunque las normas sexuales cambien, la angustia de castración permanece. Solo que varios datos nuevos oficiales. La lectura del libro me lleva a concluir de la siguiente manera. El psicoanálisis se propone hacernos descubrir todo lo que hemos pasado en la vida ignorando, hacernos afrontar todo lo que hay de penoso, de más escandaloso de fondo de nuestro ser.